Esta presentación introduce conceptos fundamentales sobre la arquitectura moderna de Internet. El texto se centra específicamente en explicar el funcionamiento y la importancia de QUIC, un protocolo de transporte diseñado para mejorar la velocidad. Asimismo, aborda la evolución hacia HTTP/3, la versión más reciente del protocolo de transferencia de hipertexto. Estas tecnologías trabajan en conjunto para reducir la latencia y aumentar la seguridad en las comunicaciones digitales. En resumen, la fuente busca clarificar cómo estas innovaciones optimizan la navegación web actual. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la velocidad, la increíble velocidad con la que se cargan las páginas web hoy en día? A veces es que parece instantáneo, haces clic y ¡zas! Ya está todo ahí. Detrás de todo eso hay una evolución tecnológica que es fascinante y hoy vamos a meternos de lleno justo ahí en las tecnologías que están, digamos, rediseñando las autopistas de la información. Y estos son QUIC y HTTP/3 que se asoman como la evolución en la capa de transporte. Para empezar y para que todos estemos en la misma página hay que hablar del punto de partida. Vemos HTTP al principio de las direcciones web desde siempre. HTTP son las siglas de protocolo de transferencia de hipertexto. Es, dicho de forma sencilla, el lenguaje sobre el que se construyó toda la web allá por los 90. Son un conjunto de reglas como la gramática de un idioma que permiten a nuestro navegador decirle a un servidor, oye, dame esta página o envíame esta imagen. Toda la comunicación de la web se ha basado en este protocolo desde sus inicios. Era la base de todo y funcionó durante décadas. ¿Y por qué cambiarlo? Porque tenía algunas grietas importantes en la estructura. Las grietas, y esto es lo interesante, no estaba tanto en HTTP como tal, el problema estaba más bien en los cimientos sobre los que se apoyaba. ATTP es como el coche, pero el problema estaba en la carretera por la que va. Esa carretera se llama TCP, Protocolo de Control de Transmisión. ¿Qué hacía exactamente? Su misión principal es la fiabilidad. TCP es increíblemente meticuloso. Su trabajo es garantizar que todos los paquetes de datos que envía un servidor lleguen a su destino y que lleguen en el orden correcto. Si un paquete se pierde, TCP lo detecta y pide que se vuelva a enviar. Es muy robusto, muy fiable, pero esa fiabilidad tiene un precio muy alto en el Internet de hoy. Si mi navegador está cargando una página con, no sé, 100 imágenes, texto, anuncios, de todo, y si el paquete de datos de un simple icono sin importancia se pierde por el camino, todo lo demás se para, incluso el texto principal que quiero leer, y eso parece una locura. Pues esa locura es exactamente el problema. Tiene un nombre técnico, se llama bloqueo de cabecera de línea o Hell of Line Blocking. TCP funciona como una única tubería. Todo fluye por ella en fila india. Si un paquete se atasca toda la fila que viene detrás. Aunque sean cosas que no tienen nada que ver, una web moderna podía quedarse paralizada porque un trocito minúsculo de un GIF se había perdido. Es un sistema terriblemente ineficiente para la web actual. El problema es grande, el cual está en los cimientos. Y HTTP es como el coche, pero el problema estaba en la carretera por la que va. Esa carretera se llama TCP, Protocolo de Control de Transmisión. ¿Qué hacía exactamente? Su misión principal es la fiabilidad.
TCP es increíblemente meticuloso. Su trabajo es garantizar que todos los paquetes de datos que envía un servidor lleguen a su destino. Vale, y que lleguen en el orden correcto. Si un paquete se pierde, TCP lo detecta y pide que se vuelva a enviar. Es muy robusto, muy fiable, pero esa fiabilidad tiene un precio muy alto en el Internet de hoy. Si mi navegador está cargando una página con, no sé, 100 imágenes, texto, anuncios, de todo, y si el paquete de datos de un simple icono sin importancia se pierde por el camino, todo lo demás se para, incluso el texto principal que quiero leer, y eso parece una locura. Pues esa locura es exactamente el problema. Tiene un nombre técnico, se llama bloqueo de cabecera de línea o Hell of Line Blocking. TCP funciona como una única tubería. Todo fluye por ella en fila india. Si un paquete se atasca toda la fila que viene detrás. Aunque sean cosas que no tienen nada que ver, una web moderna podía quedarse paralizada porque un trocito minúsculo de un GIF se había perdido. Era un sistema terriblemente ineficiente para la web actual. Entonces, el problema es grande ya que está en los cimientos. ¿Y quién se atrevió a meterle mano a algo tan básico como TCP? Tuvo que ser uno de los gigantes de los que más sufrían este problema, y este fue Google. En Google se dieron cuenta de que intentar ponerle parches a TCP era una batalla perdida y decidieron hacer algo mucho más radical. ¿Qué hicieron? Construir una carretera completamente nueva, y a esa carretera la llamaron QUIC, que viene de Quick UDP Internet Connections. Otro acrónimo más para la colección UDP. ¿Qué es y en qué se diferencia de nuestro viejo y meticuloso TCP? A ver, UDP o protocolo de datagramas de usuario es casi lo contrario a TCP. Es un protocolo de disparar y olvidar. Envía los paquetes y no se preocupa de si llegan, ni en qué orden, ni si se pierde alguno. Es muchísimo más rápido y ligero, pero un momento, eso de disparar y olvidar suena arriesgado, y si Internet se basara solo en eso, sería un caos de páginas a medio cargar y vídeos corruptos. ¿Cómo va a ser esa la solución? Ahí está la genialidad de Quick, porque Quick no es solo UDP, Quick coge la velocidad y la simplicidad de UDP como base y sobre eso construye su propia capa de fiabilidad, pero de una forma mucho más inteligente y adaptada a la web moderna. Es como si dijera: gracias TFP por tu servicio, pero ahora de la fiabilidad me encargo yo y lo voy a hacer mejor. Ese coge la velocidad de uno y le pone la inteligencia de otro. Entonces, ¿cómo resuelve Quick con esta nueva base el famoso bloqueo de cabecera de línea? Pues lo soluciona con un concepto clave: la multiplicación a través de flujos o streams. En lugar de esa única tubería de TCP, Quick crea múltiples carriles independientes dentro de la misma conexión. Imagina una autopista, un carril para el texto, otro para las imágenes, otro para un vídeo, otro para los scripts de publicidad. Es como si en lugar de una sola cola en el supermercado donde una persona con un problema paraliza a todo el mundo, abrieran de repente 10 cajas distintas. Si hay un problema en la caja de las bebidas, la de la panadería sigue funcionando. Si un paquete del flujo de las imágenes se pierde, solo se pausa ese carril de la autopista. Los demás carriles, el del texto, el del vídeo, siguen avanzando a toda velocidad. El navegador puede empezar a mostrarte el texto mientras espera a que se arregle lo de las imágenes, por lo tanto desacopla la entrega y hace que la carga sea mucho más resistente a los fallos de la red. Pero no hace eso que el sistema sea más complejo de gestionar. Si tienes 10 colas, necesitas a alguien que vigile las 10. Entonces esto no añade una capa de complejidad, y sí la lógica de Quick, que es más compleja que la de TCP, pero esa complejidad se gestiona en los extremos, en el software, en las APIs de transporte, sí en el navegador y en el servidor, que al final es software que se puede actualizar muy fácil. Por lo tanto, se aleja de la complejidad de los routers y la infraestructura central de Internet, que es mucho más difícil de cambiar.
Y los beneficios, la verdad, superan con creces esa complejidad. De hecho, esto nos lleva a la otra gran ventaja, que es casi tan importante como eliminar el bloqueo y la velocidad para establecer la conexión. Con el sistema antiguo de TCP más la capa de seguridad que es TLS, el navegador y el servidor tenían que hacer una especie de danza de saludo antes de poder intercambiar datos, el famoso handshake. Justo se enviaban varios mensajes de ida y vuelta para negociar la encriptación, confirmar que todo estaba en orden, como un apretón de mano secreto y muy formal que requiere varios pasos antes de empezar a hablar de verdad, y cada paso, claro, es un viaje de ida y vuelta por la red, lo que añade milisegundos de retraso. Pues Quick fusiona todo eso, integra la seguridad y la negociación en los primeros mensajes, y lo más espectacular es algo que se llamó 0RTT. Zero Round Trip Time significa que si ya has visitado un sitio web antes, Quick permite que tu navegador empiece a pedir los datos de la página en el primer paquete que envía, sin esperar a saludos ni formalidades. Se acuerda de la visita anterior y va directo al grano. Eso tiene que ser una mejora de velocidad brutal, especialmente en redes móviles, donde la latencia, el tiempo que tarda un paquete en ir y volver, es mucho mayor. Cada viaje de ida y vuelta que te ahorras se nota, reduce drásticamente la latencia que se percibe y hace que la web se sienta casi instantánea, sobre todo al volver a un sitio o al cambiar de red. Por ejemplo, del Wi-Fi a los datos móviles. Esto suena casi demasiado bueno para ser verdad, una tecnología que elimina el principal cuello de botella de la web y además acelera las conexiones. Entonces las conexiones rápidas a Internet UDP Quick es un protocolo de capa de transporte de propósito general diseñado para reemplazar al protocolo de control de transmisión TCP/IP gracias a su flexibilidad, seguridad incorporada, menos problemas de rendimiento y una tasa de adopción más rápida. Desarrollado originalmente por Google, Quick utiliza el protocolo de datagramas de usuario UDP como mecanismo de transporte de bajo nivel para mover paquetes entre el cliente y el servidor. Cabe destacar que Quick también incorpora seguridad de la capa de transporte TLS como un componente integral, no como una capa adicional como HTTP 1.1 y HTTP OS2. Quick es único porque combina las ventajas de los protocolos UDP y TCP. Aunque no establece una conexión y utiliza UDP como protocolo de transporte de bajo nivel para reducir los retrasos de conexión y transmisión, está orientado a la conexión en las capas superiores gracias a la reimplementación de las funciones de establecimiento de conexión y detección de pérdidas de TCP, que aseguran la entrega de paquetes. Se encarga de identificar los datos perdidos y gestionar las retransmisiones necesarias para garantizar una experiencia de usuario fluida y sin interrupciones. Quick también incorpora TLS como componente integral, no como una capa adicional como ocurre con HTTP 1.1 y HTTP OS2. Esta incorporación garantiza que los mensajes estén cifrados de manera predeterminada. El datagrama muestra la anatomía básica de una red Quick. Como se ve, los objetos lógicos que incluyen solicitudes y respuestas HTTP o cualquier dato de aplicación son flujos Quick. Para transmitir datos entre extremos de red, encapsulamos los flujos Quick dentro de varias capas lógicas. Empezando desde fuera hacia adentro, las capas y objetos lógicos son 1. El Danimanta UDP. Contiene un encabezado que especifica los puertos de origen y destino, junto con datos de longitud y suma de comprobación, seguido de uno o más paquetes Quick. El datagrama es la unidad de información transmitida de cliente a servidor a través de la red. 2. El paquete Quick contiene un encabezado Quick y una o más tramas Quick, donde A, encabezado Quick, contiene metadatos sobre el paquete. Hay dos tipos de encabezado. B, el encabezado largo utilizado durante el establecimiento de la conexión. C, el encabezado corto utilizado una vez establecida la conexión. Contiene, entre otros datos, el ID de conexión, el número de paquete y la fase de clave, utilizada para rastrear qué claves se utilizaron para cifrar el paquete en apoyo de la rotación de claves. Los números de paquete son únicos y siempre aumentan para una conexión y una fase de clave concretas. 3. La trama contiene el tipo, el ID de la secuencia, el desplazamiento y los datos de la secuencia.
Los datos de la secuencia se reparten en varias tramas, pero se pueden ensamblar utilizando el ID de conexión, el ID de la secuencia y el desplazamiento, que se utiliza para presentar los trozos de datos en el orden correcto. 4. El flujo. Un flujo de datos unidireccional o bidireccional dentro de una única conexión QUIC. Cada conexión QUIC puede soportar múltiples flujos independientes, cada uno con su propio ID de flujo. Si un paquete QUIC que contiene varios flujos se pierde, esto no afecta al progreso de los flujos no contenidos en el paquete perdido, lo cual es crucial para evitar el bloqueo de encabezado de línea experimentado en HTTP 2. Los flujos pueden ser bidireccionales y ser creados por cualquiera de los puntos de conexión. El objetivo de QUIC es mejorar el rendimiento de las aplicaciones web, reduciendo la latencia y mejorando la entrega de datos en redes poco fiables. Entre sus ventajas destacan 1. Reducción de la latencia. Los protocolos tradicionales como TCP sufren de latencia debido a su proceso de establecimiento de conexiones. Las capacidades de multiplexación de QUIC permiten establecer conexiones de forma más eficiente, lo que se traduce en una menor latencia para el establecimiento de conexiones y la transmisión de datos. 2. Establecimiento de conexión más rápido. QUIC combina el protocolo TLS y la configuración de cifrado en un solo paso, lo que reduce el número de idas y vueltas necesarias para establecer una conexión segura. 3. Multiplexación. Al manejar múltiples flujos de datos dentro de una única conexión, QUIC permite un uso más eficiente de los recursos de red y ayuda a evitar el problema del bloqueo de cabecera, en el que un flujo lento podría retrasar a los demás en las conexiones TCP tradicionales. 4. Corrección de errores mejorada. QUIC incorpora técnicas de corrección de errores hacia adelante, que pueden ayudar a recuperar paquetes perdidos sin necesidad de retransmisiones, reduciendo el impacto de la pérdida de paquetes en el rendimiento. 5. Reducción del impacto de la pérdida de paquetes. UDP no establece conexión y permite una transmisión más rápida al prescindir de la rigurosa comprobación de errores de TCP, lo que lo hace especialmente ventajoso en escenarios donde las condiciones de la red son menos estables. 6. Control de congestión adaptativo. QUIC están diseñados para ser más eficientes y reactivos que el control de congestión de TCP, lo que resulta en un mejor rendimiento en entornos de red variables. 7. Compatibilidad con la migración. QUIC puede pasar sin problemas de una conexión de red a otra, por ejemplo de Wi-Fi a móvil, sin interrumpir el rendimiento de la aplicación. 8. Seguridad mejorada. QUIC integra cifrado por defecto, lo que mejora la seguridad y la privacidad de la transmisión de datos. Este cifrado impide las escuchas y la manipulación de los datos en tránsito. 9. Traspaso de NAT. El uso de UDP por parte de QUIC puede ayudar a traspasar la traducción de direcciones de red, NAT, lo que facilita el establecimiento de conexiones en situaciones en las que las conexiones TCP tradicionales podrían plantear problemas. 10. Evolución constante. Dado que QUIC fueron diseñados para ser implementados y actualizados a través de software, sin necesidad de modificar la infraestructura de red subyacente, pueden actualizarse y mejorarse con mayor rapidez para adaptarse a las condiciones cambiantes de la red y a los problemas de seguridad. Resumiendo todo lo que hemos hablado, hemos pasado de una carretera nacional de un solo carril con atascos frecuentes, que era TCP, a una moderna autopista con múltiples carriles, resistente a fallos y con accesos ultra rápidos, que es QUIC. Para terminar, ¿cómo se traduce todo esto en la experiencia del día a día? Se traduce en una web que sencillamente funciona mejor, es más rápida, más fluida y mucho más estable. La diferencia es abismal en condiciones de red imperfectas, que es donde pasamos casi todo el tiempo. Una Wi-Fi saturada en una cafetería, la conexión de datos en el metro, la cobertura irregular en una zona rural. Las páginas cargan antes, los vídeos se interrumpen menos, la sensación general es de más agilidad. Es una de esas mejoras de infraestructura invisibles que hacen que nuestra vida digital sea simplemente un poco menos frustrante. Ha sido un recorrido increíble, desde un problema fundamental en los cimientos de la web, ese bloqueo de cabecera de línea, hasta una solución radical que ha implicado reinventar cómo viajan los datos. Así es, la clave está en esos dos conceptos que hemos visto: la multiplexación con flujos múltiples para acabar con los atascos y la conexión inicial de 0 RTT
para eliminar las esperas. Es una reinvención completa. Y esto plantea una pregunta interesante para el futuro. A ver, si ahora tenemos un protocolo diseñado para gestionar de forma hipereficiente cientos o incluso miles de pequeños recursos en una página, ¿estamos sin querer incentivando que las páginas sean cada vez más complejas y pesadas? Simplemente porque la tecnología de debajo puede con ello, o esta nueva eficiencia nos permitirá, por el contrario, crear experiencias web mucho más ricas e interactivas sin que el rendimiento se vea penalizado. Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar.